Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Es el tercer estudio de hablar de los ancianos o de los obreros, ¿sí? Hoy vamos a hablar de que no nada más el obrero, ¿sí? Es en la congregación. Cada uno de nosotros somos obreros, ¿sí? En casa, o ancianos, o pastores. Cada uno tenemos una responsabilidad cuando Dios nos llama. Y esa responsabilidad debe de extenderse hacia también la congregación. Pero primeramente tiene que ser con nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sí? Muchas veces nosotros como padres hemos buscado el reconocimiento de nuestros hijos, que ellos nos reconozcan, que ellos vean todo lo que hacemos, lo que sufrimos por ellos, los que lo atendemos, que porque se enfermó, que porque se cayó y se raspó y hay que ponerle un curita. Y muchas veces decimos, pues la mujer es la todóloga, pero también los hombres estamos ahí apoyando en todo. Y a veces queremos que nos reconozcan eso y pues muy pocas veces, ¿verdad? Muy pocas veces o casi nunca, pero la mayoría de las veces deseamos una palabra de aliento, pero al contrario, nuestros hijos nos juzgan, nos confrontan, nos señalan, nos dicen, eres mal padre, me maltratas, papá, mamá, siempre te la pasas regañándome. Escuchamos puras quejas de los hijos, ¿verdad? En cuestión de la familia. Y Pablo en estos versículos lo que está tratando es de enseñar a la iglesia cómo deben de tratar a sus ancianos o a sus pastores, porque como número uno no está hablando de ancianos viejitos, ya habló hace rato, hace tiempo en versículos anteriores de los ancianos adultos. Aquí está hablando de los ancianos pastores que no necesariamente tienen que ser personas adultas. Puede ser un joven que sea pastor, alguien de como Timoteo que tenía 40 años, alguien de 20, de 28, siempre y cuando sea casado, ¿sí? Pero entre los requisitos son que tiene que ser casado y que tiene que ser ejemplo en su casa, ¿sí? Entonces Pablo lo que está enseñando a la iglesia es cómo deben de tratar a los pastores. No voy a decir mucho ancianos para no confundir, pero en sí está hablando, cuando dice el anciano, está hablando el presbítero, el pastor o el guía o el líder, ¿sí? Recuerden que hemos dicho que no importa el nombre que le pongas, lo que importa es que sea digno de doble honra, digno de honor, digno de honra también, ¿sí? Así que como número uno, también, perdón, como siguiente número, el anciano o el pastor debe de ser ejemplo primeramente en su casa. Debe de ser que gobierne bien su casa. Él dice, si el obispo, perdón, si alguien desea obispado, es bueno, cosa buena desea, ¿sí? Es bueno, pero entre eso dice que primero debe de ser un obrero digno en su casa, un obrero responsable, un obrero que gobierne bien su casa. Dice en Primera de Timoteo, no vayan allá, en el 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y después en el 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el pastor debe de ser primero ejemplo en su casa. Por eso muchas veces o muchas iglesias no pueden tener un pastor responsable, o no pueden tener dos pastores o tres pastores, cuatro pastores, porque primero tienen que empezar por su casa. Mucha gente tiene el anhelo de ser pastor, muchos hombres, y se van incluso a seminarios, pero al final terminan ¿qué? Fallándole a Dios dentro de su casa.
Entonces, el anciano, el pastor, primeramente tiene que empezar por ser un buen anciano en casa. Dice aquí en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces ya vimos, uno que debe de estar casado, uno que debe de gobernar bien, primeramente su casa, que no debe de ser mayor de edad y que debe de tener a sus hijos en sujeción, ¿sí? Ustedes a lo mejor digan, es que mi esposo no tiene en sujeción a mis hijos, solapa mucho el pecado, entonces no es un anciano para poder ser pastor, ¿sí? Tiene que aprender a llevar a su iglesia en sujeción, no como tirano, sino con amor y justicia, como es el Padre con nosotros, ¿sí? Nuestro Padre nos reprende, estoy hablando del Padre espiritual, nos reprende, pero nos ama, nos disciplina, pero nos ama, nos corrige, pero nos ama. O sea, es un Padre que es conforme a lo que necesitamos nosotros, no un Padre conforme a lo que queremos, porque la gran mayoría de la gente queremos un Padre a nuestro gusto, ¿sí? Pero Dios es un Padre de acuerdo a lo que necesitamos. Y si nosotros aprendemos también a ser esos ancianos o esos pastores o esos líderes en casa de acuerdo a lo que necesitan nuestros hijos, aunque ellos se rebelen, después les tenemos que enseñar es lo que necesitas, hijo. Si te corrijo es porque te amo. Y lo mismo en la iglesia, si te disciplino es porque te amo. Primeramente amo a Dios, primeramente amo a Cristo, pero también es porque amo tu alma. Y si el Señor me puso a mí de dirigente, es para qué? Corregirlos, enseñarlos y exhortarlos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tienes que enseñar a la iglesia cómo deben de tratar al anciano que gobierna bien, ¿sí? Al anciano que gobierna bien, porque recordemos, ya lo vimos anteriormente, hay ancianos o hay pastores que no gobiernan bien la iglesia, que únicamente ven ¿qué? Por sus deseos personales. El anciano que gobierna bien la congregación no es un dictador, de que se hacen las cosas así porque yo lo digo. No, el anciano que gobierna bien es el que dice, se hacen las cosas así porque Dios lo ordena, ¿sí? Porque Dios lo dice. No es porque yo lo digo o porque yo quiero que sea así, sino es porque Dios dice que sea de esa manera. No es un dictador, ni tampoco es alguien que gobierna con ligereza. Oiga, pastor, está pecando tal hermano. Ay, déjalo. ¿Qué dijo la palabra de Dios en 1 Corintios 5? Están envanecidos, se sienten muy buenos. Muchas veces por no juzgar el pecado andan predicando con ligereza. Es que la hermana es muy provocativa. Ay, déjenla, no hay problema, ya Dios le hablará. No, si es hermana en Cristo, ¿sí? Tiene que haber una enseñanza, una disciplina y una corrección. El pastor tiene la obligación de aprender a dirigirse con cada uno. Unos son ¿qué? Visitas, otros son ¿qué? Congregantes y el otro es iglesia, ¿sí? Entonces cada uno es diferente. Yo no voy a poder decirle a una visita, vamos a suponer que entra aquí una mujer con minifalda, toda pintada, toda mal, porque trae necesidad. Y yo no le voy a decir, no, cámbienmela. Pónganle ahí una túnica, pónganle algo, porque si no, no entra. Es una visita que viene con necesidad. Pero ya alguien que es un congregante, que ya tiene más tiempo, ya se le va ministrando, qué bueno que estás acá, que necesitas, cómo está tu alma, cómo está tu corazón, y se le va enseñando a que necesita la salvación. Pero el que es iglesia, ese sí necesita ya una corrección más allá, porque se supone que ya fue ¿qué? Ya fue visita, ya fue congregante y ahora se dice iglesia. El que se dice iglesia, ¿qué tiene? El deseo de ser miembro de la iglesia local. Entonces, si yo quiero ser miembro de la iglesia local, yo voy con el pastor y le digo, pastor, quiero ser miembro. ¿Sí? Y no miembra, ¿eh? Aunque sean mujeres, miembro. ¿Sí? Porque dicen, es que soy miembra. No, soy miembro. Miembro de la iglesia de Cristo.
¿sí? Entonces, si alguien de ustedes no es miembro y quiere ser miembro, viene acá y entonces ya se le dicen los requisitos. Pero ya entonces también se le dice a la iglesia, la hermana tal o el hermano tal es miembro, ya pertenece a la iglesia, entonces así tiene obligaciones y tiene responsabilidades y tiene beneficios también, ¿sí? No nada más son puros beneficios, tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones y tenemos que caminar rectamente. ¿A quién se va a disciplinar? A la iglesia, al miembro. ¿A quién no se va a disciplinar? A la visita o al congregante, ¿sí? Entonces, todo eso tenían que aprenderlo los de la iglesia de Éfeso y las iglesias en general. Pero Pablo mandó a Timoteo porque la iglesia estaba siendo confundida, no estaba siendo bien enseñada, unos estaban metiendo hechicería, otros estaban metiendo fábulas, otros andaban en chismes, entonces Pablo dice, ve y corrige, así como mandó Pablo a Tito en Creta, así también estuvo mandando en varios lugares para que aprendieran a cómo dirigir la iglesia y también la misma iglesia cómo reconocer a un pastor digno. ¿Sí? Ustedes mismos tienen que hacer lo mismo, hermanos. O sea, tienen que ver si sus pastores son dignos o no son dignos, si sus pastores están enseñando correctamente o están enseñando lo que ellos quieren o a su conveniencia, porque hay de todo, ya lo vimos en los estudios anteriores. Dice también, el anciano que gobierna bien no es alguien que solo sabe las leyes de Dios para poder gobernar bien. Es bueno conocer la Biblia y hay muchos que conocen la Biblia. Satanás conoce la Biblia. Hay hombres que se dicen pastores y conocen la Biblia, pero lo más importante que es vivir la Biblia, obedecer la Biblia. ¿Sí? Yo puedo ser el mejor pastor, pero si yo no vivo la Biblia o yo no vivo conforme a lo que dice la palabra, entonces por muy bien que hable, por muy bien que dirija, no soy un obrero digno. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que poner su mirada en el pastor para ver si verdaderamente lo que dice es lo que está viviendo él también. El anciano que gobierna bien, hay varias cosas que van a pasar con él, pero entre esas es odiado por los del mundo, ¿sí? Es odiado por los del mundo cuando les muestras la verdad. La verdad ofende, mis hermanos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos 500 personas entre visitas, congregantes e iglesia. Cuando el pastor está gobernando bien, va a tener muchos enemigos aún dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque la visita y el congregante no van a querer que les hablen fuerte. No va a querer cuando le digas, es que eres pecador y tienes que arrepentirte. Uy, ahora ya está hablando contra mí. No, nada más la trae contra mí y habla contra mí. ¿Y qué se cree ese pastor? Pues ¿qué se cree? ¿A poco que me conoce muy bien? De seguro algo le dijiste a tu mujer. O de seguro tú le dijiste algo, mamá. ¿Sí? Y todo está en ese problema de que empiezan a ser odiados por la gente, por los inconversos cuando se les muestra la verdad. Pero viene el lado opuesto. El pastor, el anciano que gobierna bien, es amado por las ovejas que están a su cuidado. Es que me reprendió el pastor. Ay, qué bueno, pastor, que me reprendió porque andaba yo mal. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, nuestros padres anteriormente nos disciplinaban y no era muy de gusto, pero a ellos les parecía bien. El anciano que gobierna bien se supone que nos está disciplinando, nos está corrigiendo, nos está enseñando para qué, para bien de nosotros. Y la oveja ama más a su pastor que gobierna bien. En cambio, si el anciano que no gobierna bien está reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo, pero él hace lo mismo, o él no está corrigiendo, sino dañando, entonces no es un buen pastor. Tiene que corregir a quién, a las ovejas. Estaba yo la otra vez recordando de para qué usan la resortera los pastores literales. Y yo pensé que era para
ahuyentar al enemigo. Y no es cierto, no es cierto. También es para darle a la oveja descarriada. Agarran y paz. Oye, ¿por qué le pegas a la ovejita? Es que ya se estaba yendo para allá y se tiene que regresar con el rebaño. ¿Sí? O no sé si ustedes han visto que un embarazo a la oveja. Oye, ¿por qué le pegas? Porque es bien necia. Ya le dije que camine para allá y no camina. Entonces, de verdad, la vara, mis hermanos, la resortera, las piedras no siempre son para el enemigo. A veces también nos tocan las pedradas a nosotros, las ovejas. Entonces, cuando Dios nos da un pedradón de aquellos, es porque andamos mal. Entonces, si nos da un pedradón, pues hay que enderezarnos, hay que caminar correcto. Por eso a veces decimos, trajeron casco, quítenselo. Porque mejor es que me dé el pedradón el Señor para que yo me corrija. ¿Sí? Entonces, si Dios nos corrige, es para el bien de nosotros. Si el pastor me corrige, es para el bien mío. ¿Sí? Pero si no soy oveja, pues lógicamente que me le voy a ir encima. ¿Sí? El lobo, entre más le pegas, más te quiere morder. Yo no sé si has visto un perro rabioso o un perro que está enojado. Entre más le haces, el perro te busca para morderte y quiere atacarte. Un perro que de veras es de los agresivos. Un perro miedoso no me da y corre. Pero un agresivo de verdad te quiere acabar. Se te va sobre de ti. Entonces, eso es la diferencia entre la oveja y el del mundo. La oveja le duele el grito, la pedrada, y se soba, así como la chilindrina, pero al final, que termina agradeciendo. Gracias por la reprensión. Ese es el pastor que gobierna bien, cuando está guiando a las ovejas con amor, pero sin solapar el pecado. ¿Sí? Así que si eres oveja, amas a tu pastor. Si no eres oveja, le vas a odiar cuando él te quiera guiar. ¿Qué es lo que haces? Dejarte guiar porque dices que eres oveja. Proverbios 12:1. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si te diste cuenta, hay dos palabras que podrías decir, pero es que usted, pastor, no me está instruyendo, usted me está reprendiendo. No, el que es entendido sabe que hay una reprensión que también es instrucción. Y el que no es entendido cree que la instrucción es reprensión. ¿Sí? Por eso aquí lo aclara el escritor de Proverbios. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Yo te pondría así, el que ama la reprensión, ama la sabiduría. Dice, más el que ama la instrucción, te cambié las palabras, es ignorante. ¿Sí? ¿A cuántos les has dicho, es por tu bien y te odian? Y entre más les dices, pero es para beneficio tuyo, pues no lo quiero, ¿y qué? Y aunque me haga daño, yo voy a hacer esto. No fumes, mira que te hace daño, es malo para tu organismo, ¿y qué? ¿Tú me compras los cigarros? ¿Sí? Y es lo mismo en la iglesia. Mira, hermano, pórtate bien así, así, así. ¿Pero por qué? Si así soy feliz. No son felices porque no están obedeciendo a Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que ser olor grato al Señor. Yo pregunto, no me respondan, ¿somos olor grato al Señor en todo tiempo? No, hay veces que fallamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de ser siempre olor grato al Señor y no decir, no me importa, sino decir, Señor, perdóname, yo quiero ser olor grato a ti. Qué bueno que viene la reprensión, porque de esa manera yo entonces voy a caminar para ser olor grato a ti, porque al que tenemos que agradar es a Dios, no al hombre. Yo voy a agradar a Dios, voy a hacer las cosas que a Dios le agradan. Y eso es lo que tenía que hacer la iglesia, ver si el pastor estaba agradando a Dios. Cuando el pastor agrada a Dios, no agrada al hombre. Y cuando el hombre no es converso, se enoja. Pero cuando el pastor agrada a Dios y el pastor
enseña a la oveja, en la oveja se agrada. Dice, gracias a Dios porque el pastor es un pastor que gobierna bien, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que aprenderlo como iglesia. Proverbios 9, 7. 7 al 9. Dice así, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Ya vieron cómo lo odian? ¿Sí? ¿Por qué? Porque corrigió al escarnecedor. Oye, tú no eres inconverso, pero dijiste que eres oveja. ¿Sí? Dijiste que eres oveja y te corrijo y te enojas. Entonces no eres oveja. ¿Sí? Porque dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. ¿Qué significa se atrae mancha? Empieza a ser señalado. No, con ese pastor, no, ese nomás se la pasa gritando, se la pasa regañando, se la pasa así, nos habla de santidad, nos habla de que somos pecadores, nos habla de que debemos de arrepentirnos y empieza a haber una mancha en el pastor, ¿sí? Porque mucha gente se ha ido diciendo eso. Es que allá todo nos prohíben, ¿no? Dios es el que prohíbe. Y no es que prohíba, Dios más bien enseña cómo debe de ser una oveja. Pero para el que no es oveja, se le siente carga y se siente que es prohibición. Pero la oveja dice, gracias Señor, porque andaba yo caminando equivocadamente. ¿Sí? Estamos aprendiendo a ser hijos de Dios, estamos aprendiendo a ser ovejas. Y si la iglesia no se da cuenta de eso con su pastor, va a seguir siendo enseñado mal. Hace unos días estaba viendo unas predicaciones de falsos pastores, hermanos. ¿Y qué creen? Lo peor de todo es que las ovejas, bueno, los congregantes más bien, no son ovejas, le aplauden, lloran, le dan gracias a Dios por ese hombre. Y no tiene nada de pastor, nada. Puras herejías enseña y enseña y enseña. Y lo peor de todo es que dicen amén. Entonces, mis hermanos, si la iglesia no es bien enseñada, a cualquier cosa le van a decir amén. Pero si la iglesia es bien enseñada, entonces va a decir, a ver, espérate, eso no es bíblico, eso no es correcto. Y es lo que tienen que ver la iglesia para saber si el obrero o el anciano es digno y es un obrero fiel. Así es como la iglesia tiene que aprender y crecer. Después dice, no reprendas en el 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Sí? Muchas veces, oiga pastor, no le va a decir a fulanito, es que no es oveja, pero míralo cómo anda, es que no es oveja. ¿Por qué le voy a decir que deje de fumar si no es oveja? Pero es que dice que es oveja y se la pasa fumando. No, porque ni siquiera ha venido a pedir que sea miembro de la iglesia. Es una visita, es un congregante, pero no es oveja. ¿Sí? Por eso es tan importante la membresía, mis hermanos, para saber entonces a quién corregir, a quién enseñar, a quién guiar. Porque si yo aquí tengo 20 congregantes y ninguno se dice miembro de la iglesia, entonces ¿cómo los corrijo? Pero si ya viniste tú y me dices, pastor, quiero ser miembro de la iglesia, aquí están los requisitos. Estos son los requisitos, así tienes que comportarte, tienes que hacer esto, porque esto pide ¿quién? Dios, no la iglesia. Entonces dices, quiero ser miembro de la iglesia. Y si no dices, bueno, pastor, deme la oportunidad de pensarlo. Entonces no puedes tomar la cena, no puedes bautizarte y tienes que esperar hasta que Dios te muestre que verdaderamente eres oveja. Y eso es lo que tiene que enseñar el pastor y eso que ustedes como ovejas tienen que aprenderlo también. ¿Sí? Dice, no reprendas al escarnecedor, corrige al sabio y te amará. ¿Sí? Cuando tú eres corregido, al principio, ¿qué sucede? Te enojas, te molestas, te duele, te sientes, te agobias, te entristeces, porque toda corrección no es motivo de alegría. Que quede bien claro esto, hermanos, porque muchas veces dicen, es que me corrigió y me dolió. ¡Qué bueno! ¿Sí? Qué bueno que cuando te corrigió te dolió, pero ahora, ¿qué pasó después? Sentí paz, me sentí bien y estoy agradecido porque mi pastor me corrigió. Gloria a Dios, ¿sí? Por eso dice, corrige al sabio y te amará, ¿sí?
pero si yo corrijo al escarnecedor, me va a odiar, pero el sabio me va a amar. Eso es cuando es un pastor digno, un pastor que gobierna bien, ¿sí? Dice, da al sabio y será más sabio. ¿Cuál es el propósito de que ustedes aprendan? Tener más sabiduría, si son ovejas del Señor. Si no son ovejas del Señor, lo único que van a tener es conocimiento, igual que Satanás. Satanás tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. No es hijo de Dios. Dice, enseña al justo y aumentará su saber. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a discernir como anciano para poder gobernar bien a la iglesia. ¿Sí? ¿Quiénes son los que necesitan ser disciplinados? Los miembros. ¿Quiénes son los que necesitan ser corregidos? Los miembros. ¿Quiénes son los que necesitan ser enseñados? Todos. Todos tienen que ser enseñados, todos tienen que conocer el Evangelio, todos tienen que escuchar la palabra, pero nada más a uno se les va a enseñar, ¿sí? Hemos hablado mucho de las ovejas literales. Si yo tengo un rebaño y ya es la hora de meterlos, ¿voy a meter a quién? A las ovejas, ¿sí? Oye, ahí va un puerquito, o ahí anda una oveja del vecino. Ah, pues que se vaya a su redil, ¿sí? Que se vaya a su redil. Aquí van a entrar únicamente los miembros, las ovejas, y a ellas las voy a corregir, les vamos a cuidar que no tengan garrapatas, que no estén malitas de esto, de aquello, que si comieron bien, o sea, cuidar a los miembros, a las ovejas, ¿sí? El anciano que gobierna bien, enseña, exhorta, guía y disciplina cuando es necesario. Lo que a muy pocos les agrada, ¿sí? No a todos les agrada la disciplina, pero sí les gusta la enseñanza, pero tiene que haber disciplina también. El anciano que gobierna bien sabe que su Señor lo sustenta y que nada le faltará, ¿sí? Cuando ustedes escuchan a un pastor o a un predicador que empieza a decirles, ¿saben qué? Yo necesito salir de vacaciones y necesitan aumentar las ofrendas. Y ya va a haber ofrenda, diezmo y primicias y todo, porque, oigan, vean mis zapatos, están rotos. Oigan, yo debo de vestir pura vestimenta de calidad y de renombre y necesito un carro último modelo y una motocicleta y esto. Y si ustedes me dan, ustedes van a prosperar. Cuidado, cuidado. Cuando se la pasan pidiendo los pastores en el púlpito o están tratando de manipular con el dinero, cuidado. El pastor sabe que el Señor es el que lo sustenta. ¿Sí? No es que va a llover dinero, eso sí, ténganlo por seguro, sino que el pastor que gobierna bien, enseña bien y las ovejas van a ser las que van a sustentar al pastor, pero con alegría. Eso más adelante lo vamos a ver. El anciano que gobierna bien está confiado para cuando tenga que entregar cuentas de las ovejas. ¿Sí? O sea, yo, así tenga una, así tenga 10, así tenga 100, así tenga 1000, debo de estar confiado en que voy a entregar buenas cuentas. ¿Sí? ¿Entregaste buenas cuentas de quién? Si esa era visita, le prediqué el evangelio. ¿Entregaste buenas cuentas de quién? Si ese era congregante, le hablé de que necesitaba arrepentirse. Entregué buenas cuentas de quién, de la oveja, porque le enseñé cómo era la disciplina, le enseñé cómo debería de vestir, cómo debería de comportarse, que el hombre tenía que ser varonil, la mujer tenía que ser femenina, que no viniera con un saco de papas, ni que él viniera con amaneramientos, sino que fueran rectamente como ovejas del Señor, que le amaran, que le respetaran, que le honraran a Dios primeramente, porque si amas a Dios, amas a tu prójimo y amas a tu anciano, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el anciano que gobierna bien, estar confiado. Yo limpio, yo prediqué bien, yo enseñé bien, las ovejas no quisieron, se dijeron ovejas, pero no eran ovejas. Bueno, ni modo, ellos están mostrando que únicamente estaban bañaditas, pero no eran ovejas. ¿Si no eran qué? Bueno, no digan puercas lavadas. ¿Sí? El anciano que gobierna bien sabe que solo es el mayordomo al que se le ha confiado los bienes del Padre y que un día él nos preguntará, el Padre, qué hemos hecho con su rebaño, al igual que con su familia. ¿Qué significa esto?
que el anciano que gobierna bien, primeramente va a pedirle cuentas a Dios de su familia. ¿Cómo llevaste a tus hijos? ¿Cómo llevaste con tu esposa? Primeramente la esposa, luego los hijos, y cómo gobernaste tu hogar. ¿Sí? Porque si no llevaste bien ese papel, no serviste como pastor. Aunque hayas sido el mejor pastor, pero si tú, por eso es que, ahorita recuerdo esto, por eso es que no puede ser posible que un pastor siga siendo pastor si cayó en adulterio. Un pastor siga siendo pastor si está divorciado. Y andan bien peleados y se están peleando la casa y el dinero y aquello. ¿Cómo es posible eso? Quiere decir que no está gobernando bien su casa. ¿Cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Y su esposa no quiso venir, está en contra del evangelio, está en contra de la doctrina que yo llevo, y aparte es bien enojona, y aparte es de lo peor, y ya no la soporto. A ver, espérese, pastor. Entonces usted no es pastor, con permiso. Yo me voy de esta iglesia. Yo me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas de la iglesia? Porque usted tiene que empezar por su casa, por gobernar bien a su casa y a los que están dentro. Es que mi hijo es bien rebelde, dale vara. Dale vara hasta que aprenda. ¿Sí? Y si no quiere vara, bueno, pues a lo mejor va a tener que ser la chancla voladora. Versículo 17 de Primera de Timoteo. Seguimos ahí. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El anciano que gobierna bien también debe de ser tenido por digno de doble honor. Y antes de que vaya yo a doble honor, quiero comentarles algo, mis hermanos. Tengan cuidado, ahorita, padres, iglesia, ovejas, tengan cuidado de que no entre en su casa la nueva modalidad del mundo. ¿Cuál es la nueva modalidad del mundo? El empoderamiento. Y no es de la mujer nada más, es el empoderamiento de los hijos. Si los hijos se empoderan en tu casa, el gobierno lo van a llevar tus hijos, ¿sí? Porque muchas veces dicen, es que está el empoderamiento de la mujer. No, también está el empoderamiento del hijo. ¿Por qué? Porque las autoridades ya están diciendo, no le grites, no le pegues. Empezaron con las escuelas. En las escuelas está prohibido que el maestro les grite. Está prohibido que el maestro les dé un reglazo. Está prohibido que el maestro les ponga un gorrito de burro, con orejas de burro. Ya está prohibidas muchas cosas en las escuelas. Entonces el problema es que está llegando a las casas y empiezan los hijos. No me grites porque te echo al DIF. No me hagas esto porque me voy de la casa y al fin las autoridades me respetan. Y de verdad, hermanos, tengan cuidado con eso. El empoderamiento no nada más es con la mujer. Estamos viendo en las noticias, y ojalá y vean ustedes todo eso, cómo los hijos están siendo manipulados de afuera para querer gobernar en casa. Cuidado si les levantas la voz. Cuidado. Y el problema no es eso, mis hermanos. No es la escuela, no es la casa, sino el problema es lo espiritual también. Que vienen a la congregación y también quieren gobernar los jóvenes, quieren gobernar las mujeres. Por eso hay pastoras, ¿sí? Y que no debe de haber pastoras, porque la palabra de Dios dice que es hombre el pastor. ¿Sí? No dice esposa de un solo hombre, dice marido de una sola mujer, ¿sí? Entonces el pastor, el líder debe de ser hombre. Si es una mujer, no es bíblica la iglesia, ¿sí? Entonces lo mismo, resulta que los jóvenes, no, ya no queremos que el pastor nos enseñe, vamos a hacer nuestra reunión de jóvenes y solo los jóvenes vamos a llevar esta reunión. Y aparte ya no vamos a entrar a la reunión general, sino solo de hombres. Hay congregaciones, mis hermanos, donde todos se dividen. Llega la hora de la reunión y están los adultos aquí, los niños hasta por allá y los jóvenes en su reunión. Y cada quien haciendo lo que les parezca. Cuidado, porque recordemos en la historia de Roboán.
Sí fue Roboam, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Que llegó y pido el consejo a los ancianos, y los ancianos le dan el consejo sabio, y luego dice, no, 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 mejor me voy con los jóvenes. A ver qué me dicen los jóvenes. Y le dieron un consejo terrible, tremendo, y obedeció. Por eso, aquí en la iglesia, es que pastor, queremos los jóvenes sentirnos más sueltitos, sí, pero va a haber siempre un adulto. Siempre va a haber un adulto. Aunque no hable el adulto, pero tiene que estar una autoridad. Y no va a ser cualquier adulto. Van a ser sus papás, porque sus papás los conocen. O va a ser el pastor o la esposa del pastor. Alguien que pueda dar referencia de lo que están haciendo ustedes. O un hermano que sea de verdad ejemplo. ¿Sí? Porque a lo mejor la mamá no puede porque tiene bebés o está enferma, el pastor no puede porque está en consejería o se fue de viaje a Cancún. No, no es cierto. Entonces, ¿quién tiene que estar? Un hermano que sea sabio, un hermano que sea responsable, un hermano que sea respetuoso y se dé a respetar. ¿Sí? Todo esto, mis hermanos, si ustedes no lo aprenden aquí en la iglesia, no lo van a aprender en sus casas, ni lo van a aprender allá afuera. Y al ratito, oye, mi hijo resultó ser homosexual. Pues ¿a qué hora fue? ¿Quién sabe? Oye, que mi hija resultó que es lesbiana. ¿Y a qué hora? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos gobernando bien nuestra casa. Pero si los principios espirituales no los aprendemos aquí, allá afuera no los van a aprender. Se los aseguro. Por eso es importante que el anciano gobierne bien desde aquí, porque aquí es donde somos enseñados, aquí es donde aprendemos todo, mis hermanos, todo, sexualidad, respeto, amor, honor, varoniles, femeninas, todo aquí lo aprendemos. ¿Para qué? Para que tengan poquitos rojos. No son cazabrujas, ¿sí? No andamos a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Pero sí, nos damos cuenta muchas veces. ¿Que hay muchos astutos? Pues sí, pero la mayoría de las veces tenemos que ser padres que gobernemos bien para poder ser también ancianos que gobiernan bien la iglesia del Señor. Bien, ¿qué significa doble honor? Hay pastores que enseñan que el doble honor es el respeto y la ofrenda. Y podríamos decir que sí, pero de acuerdo al contexto no nos está hablando del respeto y la ofrenda, sino nos está hablando de la ofrenda. Yo sé que este punto va a ser escabroso para algunos, para otros va a ser de beneficio, pero tenemos que hablar de ofrenda porque así viene el versículo. Así que no es porque yo quiera hablar de ofrendas. Ustedes saben que yo aquí en Betel casi no hablamos de las ofrendas, pero es necesario porque así sigue la enseñanza. Así que doble honor no significa doble respeto en este contexto. No quiere decir que no respeten al pastor, tienen que respetarlo, pero en este contexto no está hablando de eso porque en el 18 no los explica de qué está hablando, ¿sí? Así que nos está hablando de el salario del pastor. Y dicen, ¿cómo? ¿Entonces nos va a cobrar el pastor? No, el salario del pastor es como, bueno, ahorita vamos más adelante. Vamos a hablar acerca de el buey que no le pongas bozal. No es que le estás pagando al buey por hacer el surco, ¿sí? Entonces, la iglesia debe honrar a los ancianos respondiendo de buen agrado a su instrucción y liderazgo y proveyendo materialmente para aquellos que trabajan en la enseñanza y en orar por ellos, ¿sí? El pastor tiene una obligación, mis hermanos, enseñar y orar, enseñar a la iglesia y orar por ellos. No es que pastor, yo no lo veo que esté ya con las rodillas peladas, ni lo veo que los pantalones los tenga rotos por orar. No es eso, mis hermanos. Cuando el pastor ora en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que él tenga su tiempo de oración, lo primero es darle gloria al Señor, pedir el perdón al personal, pedir perdón por la iglesia, por los pecados de la iglesia. Estoy orando por ustedes. Cuando le digo, Señor, cuida a mis hermanos, estoy orando por ustedes. Señor, provee a mis hermanos lo necesario, estoy orando por ustedes. Incluso hasta en la comida. Gracias, Señor, por el alimento que has puesto aquí. Te pido que alimentes a mis hermanos.
Estoy orando por ustedes. Cuando hablo de hermanos, estoy orando por las ovejas tanto de la iglesia local como de la iglesia universal. Porque imagínense que me ponga yo a orar por toda la iglesia, uno por uno y aparte por la iglesia universal. Pero sí es orar por ustedes, siempre poniendo atención en cada uno de ustedes. Y cuando hay una oveja más necesitada, pues es a donde vamos personalmente. ¿Sí? Que la verdad el pastor no es obligado a ir a buscar a la oveja para orar o para ver qué tiene. Dice, si alguien necesita del anciano, ¿qué? Llámale. ¿Sí? No dice que el anciano venga a buscarme. A veces, muchas veces, ahorita ustedes me ven y no saben si estoy enfermo o no. Y entonces yo puedo estar muriéndome por dentro. Y van a decir, ¿y por qué no va el doctor? No, estoy esperando a ver si el doctor me habla, para ver cómo sigo. El doctor nunca me va a hablar. Yo tengo que ir porque yo siento enfermedad y siento dolor y yo voy a ir a buscar al doctor. ¿Para qué? Para que me sane. Entonces la oveja va a ir a buscar al pastor para que ore por ella, para que hable con ella y para que la guíe también. ¿Sí? Que quede bien claro esto, hermanos, porque muchas veces es que el pastor no me visita, es que el pastor no esto, es que el pastor aquello. ¿Y por qué no vas con el pastor? No, pues estoy esperando a ver si se da cuenta. No, es que no es hechicero, ni es adivino, ni es no tiene la bolita mágica, de bolita de cristal. Mejor ve con el pastor y dile, pastor, me duele esto. Y entonces el pastor te va a sanar, o te va a guiar, o te va a enseñar. ¿Sí? Porque a lo mejor nada más lo que necesitas es una oración. O a lo mejor un barazo, o un resorterazo, ¿verdad? Bien. Recordemos que no todos los que se congregan son ovejas, ¿sí? Entonces, el pastor sí tiene la responsabilidad de decir, buenas tardes, qué bueno que estás visitándonos, qué bueno que estás aquí, esperemos sigas visitándonos. Ya después de 2 o 3 veces, ya entonces ya hay a ver qué es lo que sucede contigo. Nos estás visitando mucho, ¿qué te está diciendo Dios? A lo mejor Dios le está hablando, le está diciendo que aquí es su lugar, o a lo mejor únicamente no tenía dónde ir y dijo, pues voy a Betel. ¿Sí? Entonces tenemos que saber cómo está esa persona que se está congregando. Bien, cuando hablamos de doble honor ya dijimos que es la ofrenda. ¿Sí? Entonces, hay personas que tienen diferentes niveles o diferentes maneras de tomar esto acerca de la ofrenda. Hay unos que son el congregante que no ofrenda. ¿Por qué el congregante no ofrenda? Por ignorancia muchas veces. Muchas veces dice, es que yo no sabía que tenía que ofrendar. Y les dice uno, es que tú como congregante no tienes la responsabilidad de ofrendar. Si quieres ofrendar, puedes ofrendar. Para eso se pasa el alfolí y tú vas a depositar lo que tú desees. No hay una cuota fija. No hay una responsabilidad de que tengo que dar el diezmo, la ofrenda y las primicias y todo aquello. No, ya se ha hablado. Lo mínimo que deberías de dar sería el 10%. Pero eso es dentro de ti. No voy a ver, ¿cuánto ganas, hermano? No, pues tú tienes que dar el 10%. No. ¿Sí? Que muchas veces les duele, sí. Oye, porque gané 100 pesos. 10 pesos, ahí están. Bien fácil que los doy. Oye, gané 1000. Le tengo que dar 100. Bueno, 100. Oye, gané 10,000. Y le voy a dar 1000 al pastor. No, ni que estuviera loco. Le daré 20 pesos. ¿Sí? Entonces, el congregante, por ignorancia, no sabe cuánto dar. Pero la oveja sí sabe cuánto dar. El congregante si quiere ofrendar, va a ofrendar. El que es congregante no tiene obligación de ofrendar. Van a decir, entonces la oveja sí tiene obligación. Ahorita vamos con la oveja, ¿sí? Entonces el congregante, por ignorancia, no da muchas veces. O porque no está convertido y piensa que se le está cobrando el evangelio. Pues no quede gratis. No que lo que se dio de gracia es de gracia, se tiene que entregar. No, mis hermanos. El congregante no está obligado a ofrendar.
no se le está cobrando el evangelio, no tiene por qué dar ni siquiera nada. Si da algo es porque Dios se lo puso, dar algo en el ofrendero. ¿Sí? Nada más, que quede bien claro esto. Hay otros, el convenenciero. ¿El convenenciero quién es? El que quiere comprar el milagro. Yo vine para que mi esposo venga a la iglesia, así que voy a dar 10 pesos para que venga a la iglesia mi esposo. Y entonces el pastor, que es bien listo, dice, si tú das 1,000, tu esposo va a estar aquí. Bueno, pues ni modo, doy 1,000. ¿Sí? Y por conveniencia dan para recibir algo. Tengan cuidado que no sean congregantes convenencieros que estén dando, ay, para que ya no me moleste el pastor, para que vea que sí estoy ofrendando. Y luego en otros lados que dan hasta sobrecitos, imagínense, no, pues tengo que poner mi nombre, tengo que poner la cantidad, pues mejor para que el pastor no me vaya a visitar a mi casa y no se dé cuenta que es un caos. ¿Sí? Cuidado con el convenenciero. Está el otro, el inversionista. ¿Cuál es el inversionista? El que da o invierte, entre comillas, para recibir ganancias. Ya me dijeron que si doy mucho, voy a recibir mucho, pues a ver, voy a echarle 500. Oye, ayer hice un negocio y gané 1,000. No, entonces le voy a dar más, ahora 600, para que reciba yo más. Y están invirtiendo, según ellos, en el reino de los cielos. No es así, mis hermanos. Tampoco. El dinero no te va a generar dinero. La ofrenda que tú des no es para que recibas ofrenda o para que recibas dinero o para que vivas mejor. Si tú estás dando ofrenda, ¿sí? No es para invertir. Que quede bien claro. Otro es el que cree que si paga, tiene derecho a que el pastor esté a sus órdenes. Oye, pero si estoy dando mi ofrenda, ¿por qué no me habla el pastor? Oye, si estoy dando ofrenda, ¿por qué no vino a predicar hoy el pastor? Oye, si estoy dando ofrenda, ¿por qué las sillas están así? Oye, pues si estoy dando ofrenda, ¿por qué tengo que lavar y barrer y trapear? Que lo haga el pastor y su esposa. Creen que el pastor es el mesero, es la sirvienta. Y así es en varias congregaciones, mis hermanos, de verdad. O sea, no vayan a decir, ay, pastor, de veras, ¿de dónde está sacando eso? Es verdad, es real. Hay quienes le dan al pastor para que el pastor esté cuando ellos les truenan los dedos. A mí no me truenan los dedos. Está otro, el que cree que con su dinero tiene ganado el cielo y el respeto de todos. Hasta le hacen así. Miren, voy a dar uno de a 500, para que todos me respeten. Y aparte, porque ya tengo un lugarcito en el cielo. Y dicen por ahí algunos mercaderes del evangelio, el que da más será más bendecido. Cuidado, no es cierto. Eso es mentira, mis hermanos. ¿Sí? Porque no es el que dé más va a ser más bendecido. El que obedezca y sea hijo de Dios va a ser bendecido. ¿Sí? Así que Pablo no está diciendo que algunos ancianos no tienen por qué enseñar cuando dice el obrero es digno de doble honor si se dedica a enseñar. Si lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Sí? No está hablando de que el pastor no quiere enseñar, pues entonces nada más le vamos a dar poquita ofrenda. No, todos los pastores tenemos la obligación de enseñar. Todos los pastores, dice la palabra de Dios, que debe de ser apto para enseñar. ¿Sí? Sino que hay pastores de medio tiempo, pastores que no están de lleno en la iglesia, pastores que únicamente se dedican a predicar de vez en cuando o se dedican a otra cosa aparte de gobernar en la iglesia. Pero habemos pastores que estamos de tiempo completo. Habemos pastores que nos dedicamos a enseñar, a exhortar, a guiar, a predicar, a estar al pendiente de toda la iglesia. Entonces, ese es el pastor digno de doble honor, ¿sí? Entonces, no es porque no pueda o no deba de enseñar, tiene que ser apto para enseñar, ¿sí? Pablo habla de los ancianos que están dedicados a esa tarea y todo su tiempo lo usan para predicar y para enseñar. Así que el texto que nos está hablando del doble honor es para los ancianos que trabajan en la predicación y en la enseñanza y que están totalmente entregados en cuidar el alimento.
¿sí? ¿Cuál es el trabajo que tiene el pastor? No es nada más predicar por predicar. Predicar, todos los pastores predican. Todos los líderes predican. Todos. Si tú te vas a un templo católico, ahí hay uno que está predicando. Si tú te vas con los mormones, ahí hay uno que está predicando. Si tú te vas con los pentecosteses, hay uno que está predicando. Si tú te vas con los bautistas, hay uno que está predicando. Si tú te vas con uno de sana doctrina, está predicando. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo yo voy a saber que es digno de doble honor? Lo que está predicando. ¿Qué está enseñando el pastor? Está enseñando palabra digna, palabra sin adulterar, palabra de acuerdo a la palabra de Dios, o le está mezclando algo a su conveniencia. Si está predicando la verdad, es digno de doble honor. Si no está adulterando la palabra, es digno de doble honor. Si es un pastor que siempre está comparando lo falso con lo verdadero, es digno de doble honor. Si es un pastor que está guiando y gobernando bien la iglesia sin solapar el pecado, pero también sin aprovecharse y menospreciar a las ovejas, es un pastor digno de doble honor. ¿Sí? Dice en 2 Corintios 4:2. Con un amén cuando lo tengan, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Y lean lo que dice acá, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué dice? No adulterando la palabra de Dios. Si el pastor, tú lo conoces y no está adulterando la palabra de Dios, quiere decir que está enseñando bien y que es digno de doble honor. ¿Y cómo me voy a enterar que no está adulterando la palabra de Dios? Leyendo, estudiando, leyendo la Biblia, conociendo el contexto de la palabra de Dios, que si dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí estaré yo. Y ya ven, hermanos, aquí está Dios, porque somos 2 o 3, entonces Dios está aquí. No, no está hablando de eso, está hablando de la disciplina. Pero como la iglesia es ignorante, cree que es verdad lo que dice el pastor. Entonces la obligación de la oveja es estudiar para que digan, oiga pastor, ese versículo no habla de eso. Yo estoy a la puerta y llamo. Dios está a la puerta de tu corazón y te está llamando. No, pastor, espérese, no es cierto. Eso no es cierto. La palabra de Dios está hablando a la iglesia. Y dice que sacaron a Cristo y Cristo está a la puerta de la iglesia. Y le está hablando al pastor, no a ti, al inconverso no le está hablando. O sea, tenemos que entender lo que dice la palabra. Porque de verdad hay tantas palabras fuera de contexto. Dios ama el pecado, pero no, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces puedo seguir pecando. No es cierto. Dios no ama ni el pecado ni al pecador. Dios aborrece al pecador. Por eso se van a ir al infierno los pecadores, porque Dios los aborrece. Son enemigos de Dios. No puede amar a un enemigo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos de allá afuera para poder saber si el obrero es digno. ¿Pero cómo? Con conocimiento. ¿Sí? Así que no adulterando la palabra de Dios. El buen obrero es digno de doble honor porque trabaja en la obra que comprende en la guía, la protección, la enseñanza, la disciplina y el buen gobierno de la iglesia. Vuelvo a repetir, el buen obrero es digno de doble honor porque trabaja en la obra que comprende en la guía, está guiando el pastor, sí está guiando, qué bueno. La protección, nos protege el pastor, sí, nos sentimos protegidos porque nos enseña bien y él siempre está adelante. En la enseñanza, ¿cómo enseña el pastor? ¿Cómo está enseñando el pastor? Y en la disciplina, ¿cuántas veces te ha disciplinado? No, mejor ni te digo, ¿sí? Me ha disciplinado muchas veces, gloria a Dios.
quiere decir que está al cuidado de ti. Y el buen gobierno de la iglesia. En la iglesia se ve amor, se ve respeto, se ve rectitud, desde el más pequeño hasta el más grande, se está viendo que son una iglesia respetuosa, que está gobernando bien, que respetan a los ancianos, que honran a las jovencitas, que hacen lo que la palabra de Dios dice, está gobernando bien. O sea, tienen que ver todo eso, mis hermanos, porque dijo Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El pastor digno tiene que ocuparse en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza de las ovejas. ¿Sí? Así que Pablo se estaba ocupando totalmente, Timoteo se estaba ocupando totalmente de esa obra. ¿Cómo? Enseñando a la iglesia que cuando pusieran un pastor, fuera un pastor digno de toda honra, y si trabajaba y enseñaba en la obra 100%, era digno de doble honor, o sea, de doble ofrenda. Aquí viene lo más escabroso y yo quiero terminar con esto, mis hermanos. Cuando estamos hablando de doble honor, no es que tienes que aumentar tus ofrendas. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que tú puedes dar, ¿sí? Pero también Dios conoce si tu corazón es avaro o tu corazón es mezquino. Hace rato hablaba yo de que si gané 10,000 pesos, yo no le voy a dar 1,000 pesos al pastor. Es mucho para el pastor 1,000 pesos. Pero el que es una oveja bien enseñada, va a dar esos 1,000 porque es lo mínimo y a lo mejor por agradecimiento da un poquito más, ¿sí? Pero hay quienes tienen mucho dinero que tienen en sus manos y dicen, es que es mucho, yo no voy a ofrendar tanto. Mejor pago esto, pago la luz, pago aquello, me compro un carro, me compro zapatos, al pastor le doy 20 pesos. ¿Sí? La oveja bien enseñada y la oveja agradecida, la oveja convertida, siempre va a dar lo que está reconociendo de su pastor. ¿Sí? Recordemos a los hermanos de Macedonia. Dice que los hermanos de Macedonia eran pobres, mas sin embargo pedían que les permitieran ofrendarle a Pablo más allá de sus fuerzas. ¿Sí? La oveja agradecida va a ofrendar más allá de sus fuerzas. Oye, voy a dar la ofrenda. ¿Cuánto le vas a dar al pastor? ¿Cuánto vas a meter? No, pues voy a dar me voy a ir lejos, 10,000 pesos. No, dale 100 pesos y ya con eso. Tenemos que pagar la luz, la colegiatura y aquello. Oye, mujer, pero ganamos 1,000,000 de pesos. No. Eso nos los dio Dios para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inversionista, o porque es avaro, o porque no reconoce que tiene que ser agradecido. Entonces, cuando el obrero es digno de doble honor, entonces la oveja da por agradecimiento, no por conveniencia, no por invertir, sino con un corazón que alegre, porque Dios bendice al dador alegre. No es cierto, no digan amén. No, tampoco digan así es, mis hermanos. Dice que Dios ama al dador alegre. Si tú dices Dios bendice al dador alegre, estás dando una predicación falsa, estás dando palabra falsa. Dios no bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y si Él lo quiere bendecir, lo bendecirá, pero no siempre lo va a bendecir con cosas materiales, mis hermanos. Porque muchas veces creen eso. Ay, Dios me ama y si voy a dar 100 me va a dar 1,000. No eres inversionista, no estás invirtiendo en el reino celestial. Y si quieres invertir en el reino celestial con tus ofrendas, vas a recibir crecimiento espiritual, madurez espiritual y vas a aprender a ser guiado verdaderamente. ¿Sí? Pero cuidado con creer que tu dinero puede ganarte el cielo. Tu dinero no gana el cielo, tu dinero no sirve, incluso si tú no das, Dios mandará quien sostenga al pastor. Así de simple, ¿sí? Porque Dios se encarga de todo. Pero cuidado con aquel que no es dador alegre. Porque entonces o no es oveja o cree que el pastor no es digno de doble honor.
¿sí? Y si el pastor no es digno de doble honor, entonces ¿yo qué hago en esa iglesia? Así de simple, ¿sí? Así que tengamos cuidado, mis hermanos. El doble honor sí tiene que ver con lo material, porque dice la palabra de Dios que si nosotros los pastores sembramos en lo espiritual, ¿por qué no vamos a recibir lo material? El buey va caminando y va haciendo la zanja y no dice, a ver, el que va atrás con el arado, no le va a decir, a ver, espérame, güey, ya comiste demasiado grano, ya no comas más. No, al contrario, lo deja, porque el buey está trabajando lo necesario, ¿sí? Y el campesino o el que lleva el arado está dejando que el animal se alimente porque sabe que el alimento viene después, ¿sí? Hermanos, de verdad, muchas veces hay muchos pastores que tienen que trabajar porque la iglesia no los sustenta por avaricia. Que quede bien claro esto. Hay dos maneras de ver la iglesia también y eso lo tiene que aprender la iglesia. Muchas veces la iglesia es pobre. Yo no sé si han oído la iglesia de Juan Pablo, ¿sí? Bueno, ahí escúchenla con este Benavides, ¿sí? Dice, a veces les toca ayunar, dice, tienen que ayunar porque les toca, ¿sí? O sea, si la iglesia es pobre, el pastor sabe que no va a haber ofrenda grande, pero lo entiende, lo sabe, ¿sí? Pero si la iglesia es grande y la ofrenda es poca, quiere decir que o el obrero no es digno o no están bien enseñadas las ovejas, ¿sí? Pero si la iglesia es pequeña y la ofrenda es pequeña, pues no puede uno sacarle más a las ovejas. La oveja, mientras dé con alegría y con amor, es bendecida, es amada, es amada. O sea, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Yo tengo 100 pesos, voy a dar 10 pesos porque es lo único que tengo, pero lo doy con amor, con alegría. Dios te ama. Porque eres una oveja agradecida. No, pues le voy a dar 11 pesos, ni modo. Es más allá del diezmo. Voy a dar 11, 12 pesos, pero no tengo más. Quisiera darle más, pero no tengo. Dios te ama porque estás dando con alegría y te estás desprendiendo con alegría. Pero cuando hacen como Ananías y Zafira, híjole, dijimos que le íbamos a dar todo, pero nos dieron buen dinero por el terreno. Mejor nada más le damos la mitad. Cuidado, porque Dios trata contigo. Cuidado, porque a lo mejor digas, pues yo nunca le he dado al pastor el diezmo, ni siquiera el diezmo, le doy el 5%, el 1%, y no me pasa nada. Pues es que no eres oveja, porque la oveja es amada por Dios, pero el que no es oveja, un día va a pagar la retribución y el Señor le va a decir, apártate de mí, obrador de maldad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que ser bien enseñados como iglesia, porque si nosotros no somos bien enseñados como iglesia, no vamos a saber cuáles son nuestros beneficios y cuáles son nuestras obligaciones, porque tenemos beneficios, pero también tenemos obligaciones. Así que cuidado con que tu corazón sea un corazón inversionista, avaricioso o que quieras comprar Si Dios me cumple el milagro de que mi esposo se convierta, entonces sí le voy a dar a Dios. Te va a decir Dios, estás operado del cerebro. Bueno, no le va a decir Dios así, pero es algo así más o menos, ¿sí? Entonces, de verdad, mis hermanos, den a Dios lo que le corresponde a Dios. Y no se lo vas a enviar en un email ni en un correo hasta allá arriba, al Polo Norte, como a Santa Claus. No, Dios recibe las ofrendas para eso. Vuelvo a repetir, no es para manipular, no es para que hoy ya entre mucha ofrenda y mañana mucha ofrenda. Eso es de acuerdo al corazón de ustedes. Dios conoce el corazón de ustedes, Dios ama al dador alegre y Dios va a hacer la obra. No, yo ya estoy acostumbrado, hermanos, hablando de Betel, ya estoy acostumbrado, como dijo Pablo, a vivir en escasez y en abundancia. ¿Sí? Si un día Dios quiere que viva yo en máxima escasez, gracias, Señor, porque así me quieres tener. Si quiere el Señor que viva en máxima abundancia, gracias, Señor. ¿Sí? Dios me va a dar de acuerdo
a lo que Él quiere, no de acuerdo a lo que yo quiero ni deseo. ¿Sí? Entonces, no hay manipulación aquí, sino es simplemente parte de lo que estamos viendo en este estudio, mis hermanos. Que Dios les bendiga y que Dios siempre hable a sus corazones en todo tiempo, mis hermanos.